Estamos avisando a tus seguidores. Vamos a darle un chancecito. ¿Qué hora es ahorita, chicas? 9:26. Entonces tenemos 4 minutitos aquí para esperar que se nos incorporen algunas personas que invitamos a escuchar esta conversación. Por aquí tenemos ya a Enrique Jaimes, un amigo desde Caracas. Aquí tenemos a Lorena Pietrini desde Madrid, Inés Barrueta desde Madrid, mi hermana. Ella es también nuestra consultora internacional. Recuérdense que Inés estuvo hace muy poco acá en la oficina de InmoGB. Estuvimos compartiendo un rato sobre un proyecto que vamos a ofrecerles pronto, direccionado a esas personas que quieren invertir en Madrid, residenciarse en Madrid. Y bueno, ya pronto les estaremos ofreciendo esa información, pero ya la tenemos conectada. Ella es Inés Barrueta. Es mi hermana. Vamos a esperar entonces un poco, tratando de ser puntuales. La puntualidad es un valor que hay que rescatar. Hoy Vicente llegó bien chévere aquí, sin contratiempo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo te sientes? Bien, chévere, buenos días. Aquí, bueno, participando otra vez. Con este compromiso tan bonito que nos hemos planteado, este equipo, conformado por Vicente Dayuto, ya lo conocen, él es arquitecto, y mi persona, Gisela Barrueta, soy abogado, soy corredor inmobiliario certificado de hace muchos años. Yo tengo ya desde el año 2002 trabajando en este mundo tan bonito inmobiliario, y tan particular en nuestro querido país, Venezuela. Sí, Venezuela es un caso, bueno, he comentado últimamente que Venezuela, el mundo inmobiliario, bueno, en realidad todos los aspectos es como un electrocardiograma, ¿no? Porque esto sube, baja, a veces se muere, pero de pronto vuelve y revive. Entonces, lo importante es seguir siempre activos, siempre mejorando, siempre capacitándonos, siempre trabajando con optimismo, con una actitud de éxito. Todos tenemos que tener esa actitud para que todo salga de manera exitosa. Todo llega si lo buscamos con ese interés, con ese apoyo, con esa perseverancia. Todo llega. También es importante siempre estarse capacitando, aprendiendo más, adaptándonos más a todas estas novedades que todo el tiempo están enfrente de nosotros, a veces de una manera tan arrolladora, ¿no? Pero tenemos que montarnos en esa ola y aprender todos los días un poco más. Esta es la intención de esta serie de videos que estamos haciendo ya. Este es el tercero que hacemos, y lo estamos haciendo dirigidos sobre todo a el bien inmueble de tipo terreno. La intención es, así como nosotros hemos ido aprendiendo de la experiencia, como nosotros hemos ido aprendiendo de ese interés que tenemos de buscar información, como nosotros nos hemos ido enriqueciendo en cuanto a nuestras profesiones, yo como abogado y Vicente como arquitecto, que además tiene una larga trayectoria en la administración pública, a través de los cargos que ha tenido en las diferentes alcaldías. Estamos hablando de la alcaldía de Libertador, ¿cierto? Sí. Libertador, San Diego, actualmente está en la alcaldía de Valencia. Sí. ¿Cuál departamento, cuál dirección? Dirección de Control Urbano. Está en la Dirección de Control Urbano, o sea que creo que Vicente está muy calificado para apoyarnos acá. Y la idea es capacitarnos nosotros, pero también compartir con nuestros clientes toda esta información que uno va aprendiendo, educar un poco a los propietarios de los inmuebles en todo lo que incluye o lo que incide o lo que es el deber ser cuando somos propietarios de cualquier tipo de inmueble. Hemos decidido, como ya hemos repetido en varias oportunidades, hacer esta serie de videos dirigidos al tipo de inmueble terrenos, porque nosotros, como ya comentamos, hemos detectado allí bastante desconocimiento de los propietarios en muchos de los casos que hemos atendido. Son casos reales. Si ustedes se van a nuestro primer video,
que fue ya hace 3 semanas y que está subido en la cuenta de YouTube @giselabarroeta.inogb. Ustedes van a poder ver allí una anécdota inmobiliaria que ha sido muy enriquecedora porque ha tenido de todo y que tiene que ver con esto, con los terrenos. Entonces, los invito a que vayan a ese primer capítulo de esta serie para que se puedan, digamos, conectar un poco con esa vivencia y de pronto decir, cónchale, yo he estado allí o yo he tenido esta duda o se parece a lo que yo tengo o lo que alguien que conozco tiene. Entonces me parece interesante que lo recorran, ¿no? Vamos a ver qué hora tienes, Vicente. Son las 9:32. 9:32. Ya tenemos por acá otra persona que se unió. Bueno, también me gustaría agregar a eso que estás diciendo, lo que siempre, bueno, yo siempre estoy, como quien dice, recalcando la cuestión de que antes de involucrarse con un inmueble, tanto las personas que quieren comprar o vender, bueno, más que todo el que va a comprar, y los asesores inmobiliarios, hacer una investigación del inmueble, una consulta preliminar para ver, o sea, que así como se hace con los vehículos, una revisión en el Antelier y INTT, o sea, el Instituto de Tránsito, igualito hacerle una revisión a su inmueble, o sea, por el cual están interesados. No solamente a nivel de registro, porque cuando vas a registro tú puedes consultar, por ejemplo, si eso tiene alguna medida de prohibición de enajenar o grabar, si eso tiene una hipoteca vigente, aunque eso también te lo van a informar los asesores inmobiliarios que te estén atendiendo, pero también el particular puede dirigirse a los archivos de registro y hacer la consulta por el inmueble. Al fin y al cabo, el inmueble forma parte de tu patrimonio, claro, y es importante conocerlo. Pero eso es la parte legal, pero en la parte técnica que corresponde al uso, porque tú no sabes si te quieren vender un inmueble que tiene un uso limitado, que está dentro de un área de afectación forestal o de retiro de una quebrada, un río, porque vi un caso así en una oportunidad, que la persona llegó a la alcaldía de San Diego a tramitar un permiso de una parcela que habían dividido para venderla. Y entonces la persona fue, oye, muy contenta a iniciar su trámite, pero cuando se consultó, o sea, habían dividido la franja y justamente esa franja que dividieron y le vendieron era una zona de retiro de un río. Pero eso fue una estafa. Bueno, una estafa, pero si la persona previamente hubiese hecho su indagatoria, no hubiese pasado por eso. Esto es muy interesante. Entonces mucha gente se atora a comprar un inmueble, oye, por el precio y la cosa, y obvia estas cosas. Entonces, eso por la parte del comprador, pero por la parte del vendedor, sobre todo, volvemos atrás, vámonos a la materia que nos ocupa en esta serie de videos, cuando estamos hablando de terrenos, ¿verdad? El propietario del inmueble, de ese terreno, debería ofrecer al que está comprando la seguridad de la zonificación que tiene y que puede construir allí. Lamentablemente, como lo hemos hablado también en los videos anteriores, aquí hay un tema de cultura donde la gente, como dijo Vicente, no quiere invertir en lo que es su propiedad, más allá del precio del mismo. Resulta que tú deberías invertir en ciertas cosas, como por ejemplo, cónchale, vamos a solicitar en la alcaldía una consulta preliminar de edificación. ¿Tú me puedes apoyar un poco más en eso? En esa consulta, ¿la respuesta cuál es, Vicente? Bueno, en esa consulta lo que te van a decir es precisamente toda esa información, los usos, variables urbanas fundamentales, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tienes permitido hacer? ¿Qué afectaciones tiene tu terreno? ¿Cuáles son las limitantes? Si tiene servidumbre. Las prohibiciones. Exactamente. Entonces, fíjense todo lo que incide acá y que de manera, yo insisto en el tema de la cultura, que es algo cultural, de que la persona no quiere invertir en el bien que tiene. Resulta que tú tienes que invertir en la medida que tú ofrezcas un inmueble con mayor calidad de información, donde ese comprador se sienta seguro de lo que está comprando. Repito, estamos hablando de terreno, porque si vas a comprar un apartamento, pues un apartamento es un apartamento, una casa es una casa, ya está construida. Se supone que ya pasó por toda esa fase de permisología y fue aprobada, le dieron su habitabilidad.
Por eso que estamos hablando del tema de los terrenos, porque ahí estamos en el origen. Allí se va a hacer algo, eso es un lienzo en blanco. Bueno, pero vamos a comprar el lienzo que es, no el lienzo dudoso que a lo mejor no es. Sí, y yo pienso que, bueno, cuando, no sé, o sea, debería hacerse como entre el gremio de las inmobiliarias, debería hacerse como que un requisito para poder una persona entregarle a una inmobiliaria o a un asesor su inmueble para promocionarlo, el tema de una consulta preliminar. O sea, debería entre todos ponerse de acuerdo para que sea ya un requisito. ¿Por qué? Porque eso también obliga a que el inmueble esté al día con todo, con su cédula catastral, porque al tú hacer una consulta preliminar te van a obligar de que tienes que tener todo el día: impuestos, aseo, servicios, cédula catastral la cédula catastral, que es sumamente importante para a la hora de una negociación ya tener todo eso que preparado, porque muchas personas, muchos propietarios lo dejan para el final. Bueno, fíjate que entonces no es la idea, nosotros acá desde InmoGB estamos haciendo un poco campaña acerca de lo que deben hacer los propietarios, del deber ser de las cosas, sembrar un poco de conciencia de que nosotros tenemos que ofrecer un inmueble suficientemente saneado, suficientemente rico en información a ese comprador para que no tenga ningún tipo de problema más adelante. Estamos hablando de patrimonio, aquí hablo como abogada, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de dinero. Prácticamente los bienes inmuebles son los bienes más costosos que puede adquirir cualquier persona y representan en cualquier proporción del precio del inmueble, representan un gran esfuerzo de esas personas para poder hacer esa adquisición. Entonces vamos a hacerlo de manera segura. Por eso nosotros hemos dedicado entonces, ya para dar inicio al tema del día de hoy, hemos dedicado este ciclo, ¿verdad?, de videos específicamente al tipo de inmueble terreno, porque consideramos que ese es el origen de todos, ¿verdad?, y donde hay más desconocimiento. Entonces, bueno, ¿qué hora es ahorita para ver? Me gusta ser puntual. 9:39. 9:39, tenemos ya entonces algunas personas conectadas, esperemos entonces que lleguen otras, pero para dar inicio formalmente, hoy vamos a tratar un tema que tiene dos aristas bien interesantes. Una es la diferencia entre lo que es un terreno de propiedad privada y otros son los terrenos que no lo son, es decir, algunos terrenos llamados ejidos o de alguna manera también vamos a generalizar, serían terrenos de propiedad pública. ¿Ok? Esto es muy importante y es más frecuente de lo que ustedes podrían pensar. Adicionalmente a esto vamos a hablar de lo que es la cédula catastral y el certificado de empadronamiento, porque estos dos documentos están directamente relacionados, obviamente, con estos terrenos que les acabo de hablar, dependiendo de la propiedad y de lo que está construido en ellos, en el caso de los certificados de empadronamiento. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo más básico. Vamos a hablar de los terrenos, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la propiedad privada primero. ¿Qué vendría siendo la propiedad privada? La propiedad privada es cualquier bien, mueble o inmueble. Puede ser un objeto, puede ser una corporación, puede ser capitales inclusive, que es propia no tiene nada que ver con el Estado, ¿verdad? Estamos hablando del sector privado de la sociedad. La propiedad privada tiene la siguiente característica, es importantísimo saber que es cuando tú tienes el derecho del uso, del goce y disfrute y de la disposición del bien inmueble. ¿Qué es el uso? Bueno, precisamente el uso es tú tener la capacidad de estar en el inmueble, utilizarlo de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? ¿El disfrute qué es? Bueno, ese bien puede proveerte a ti de frutos. Esos frutos, esas rentas, esa comercialización que tú puedes hacer, ese dinero que tú puedas devengar del uso de ese bien, es tuyo. Va a ser tuyo como persona natural o como persona jurídica, pero de lo que es el sector privado de la sociedad. Y el último elemento que lo caracteriza viene siendo la capacidad de disponer del inmueble. A nivel legal, cuando hablamos del término de disposición de un inmueble,
Estamos hablando desde la capacidad de tú poderlo vender. ¿Ok? Tú puedes vender el inmueble cuando tú quieras. Sin ningún, el inmueble o el mueble. Estamos hablando ahorita de lo que son las características de los bienes de propiedad privada. Pueden ser muebles o pueden ser inmuebles. Entonces, tú lo puedes disponer, puedes venderlo, transarlo de cualquiera de las maneras cuando tú quieras, sin más limitaciones de las que estén establecidas en las leyes, de acuerdo a la naturaleza, obviamente, de ese bien. Como hemos hablado repetidamente y estamos hablando de los bienes muebles o inmuebles, caemos entonces en donde nosotros queremos llegar, los bienes inmuebles de tipo terreno. Entonces tenemos un terreno que puede ser de propiedad privada, gozando de todas estas características, o podría ser de propiedad pública, que lo vamos a hablar unos minutos más adelante. La propiedad privada, afortunadamente y gracias a Dios y todo chévere, maravilloso, y así debe seguir siendo, está consagrada en nuestra Constitución. El artículo 115 de la Constitución Nacional consagra la propiedad privada. Yo voy a leer el artículo para no cambiar absolutamente nada, y él establece lo siguiente: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho de uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Esa es la norma que rige el derecho de propiedad privada en Venezuela. Podrán haber habido situaciones, inclusive ahorita pueden haber situaciones donde la gente a veces dice que la propiedad privada está en riesgo. Yo particularmente pienso que no. Yo pienso que ciertamente hay situaciones, sobre todo en el tema de los arrendamientos, cuando una persona tiene un inmueble que está arrendado y tiene un arrendatario que tiene mucha data allí, y entonces teme que vaya a perder su propiedad. Yo le digo, no la va a perder, solamente tiene que accionar el sistema judicial, accionar la justicia, el aparato de justicia, enmarcar la situación jurídica que él tiene en ese arrendamiento y ejercer las pretensiones judiciales que él tenga que pretender. Si es en materia de vivienda, pues tendrá que acudir primero al órgano que es rector en materia de vivienda, que es la SUNAVI, pero si es en materia de arrendamiento comercial, tiene sus acciones que ejercer, y al final no va a perder su propiedad. Eso no es cierto. Yo estoy en contra de las personas que dicen que sí lo es, pero este no es el tema. Este lo vamos a hacer en una serie de videos más adelante. Habiendo hablado de lo que es la propiedad privada y habiendo incluido a los terrenos en este tipo de bienes, vamos a hablar entonces ahora un poco de lo que son los terrenos ejidos o los que son terrenos públicos. Para eso voy a darle la palabra entonces al arquitecto Vicente Dayunto. Bueno, el terreno ejido es una propiedad que es pública y es exclusiva. O sea, en la propiedad es exclusiva al municipio. En este caso, la alcaldía o el ente municipal. A eso se corresponde la terminología de terreno ejido. Pero también está el terreno que puede pertenecer a cualquier otra institución pública. O nivel del Estado. O a nivel del Estado. Entonces ya el término ejido ya no vale allí, no cabe. Más que todo se asocia con terrenos baldíos en el caso de los terrenos. Perfecto. Entonces vamos a hablar ya vimos una gran diferencia, y aquí yo invito a las personas propietarias de terreno a que revisen sus documentos de propiedad. Si cuando ustedes hicieron la adquisición están conscientes de que no fue un terreno privado, que no se los vendió un particular, una persona natural o una persona jurídica del sector privado de la sociedad. Si ustedes recuerdan esto, ya saben que si no fue así, entonces estamos entrando en este campo que es el que les está hablando Vicente, el campo de los terrenos ejidos, el campo de los terrenos que están a nombre de algún ente o nivel del Estado. ¿Okay? Entonces aquí hay situaciones que son distintas, y aquí hay toda una regulación que debemos conocer y nos va a afectar a nosotros, sobre todo cuando queramos hacer disposición de ese bien. Porque ¿cuál sería la diferencia entre estar ocupando, ¿verdad?, o usando o disfrutando de un terreno que no es privado? Bueno, que en el terreno que no es privado vamos a tener unas regulaciones, ¿verdad?, que están establecidas
en el cuerpo normativo de esta materia. Aquí tenemos diferentes tipos de leyes, inclusive hay una ley especial de terrenos baldíos y ejidos, pero tenemos una ley importantísima que yo voy a leer el título exactamente porque estos títulos son un poco largos y bueno, dice, el nombre es específicamente la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares. Esta ley fue promulgada en mayo del año 2011. Entonces, esta ley nos va a regular esta materia que les estamos diciendo. Inclusive, hay decretos con rango de valor y fuerza de ley orgánica de bienes públicos. Hay muchas leyes que van a incidir acá. En un espacio como este, que no debe ser tan largo, no podemos entrar tanto en detalle. Lo que queremos es sembrar en ustedes esa curiosidad de que vayan a su documento por el cual ustedes tienen ese derecho de uso y de disfrute y posiblemente de disposición si es privado, y si no lo es, ya saben que van a estar afectados por estas regulaciones. Uno de los tópicos más importantes acá es el siguiente. Cuando nosotros tenemos una propiedad, una construcción, una bienhechuría, es nuestra vivienda, es una edificación que tenemos en un terreno con estas características, no siendo privado, entonces nosotros tenemos que leer esos documentos porque vamos a encontrar muy seguramente que ellos, ese instituto, ese ente, se reserva el derecho de readquirir el inmueble. ¿Qué significa esto? Como no tengo el derecho a disposición, porque no es un terreno privado, yo no puedo simplemente salir a la calle y ofrecer en venta ese inmueble. No puedo. Porque cuando yo vaya al registro, ¿verdad? No me lo van a protocolizar, no se va a poder protocolizar la venta porque me falta un requisito. ¿Cuál sería el requisito? El requisito es que ustedes tienen que ofrecer de nuevo ese terreno al ente que se lo otorgó, al ente que le otorgó ese derecho de uso, de disfrute. Yo se lo tengo que ofrecer a ellos, ¿verdad? Para que sean ellos quienes me digan si están interesados en readquirir el terreno o no. Si ellos están interesados, entonces, bueno, mira, lamentablemente la venta no se la vas a poder hacer a un tercero, sino que se la tienes que hacer a ellos. Porque precisamente estamos hablando de que esto no es propiedad privada. Estamos hablando de que esto es que usted tiene una construcción, una bienhechuría, una edificación en un terreno con características públicas, en cualquiera de los entes. Bien sea la municipalidad, la gobernación, o puede ser un ministerio, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, que lo hemos nombrado mucho aquí, pero no es tierra privada. Entonces usted tendrá que hacer esa propuesta primero al ente, se dirige a las oficinas de ellos, le dice, le lleva su documento por el cual usted está ocupando esa propiedad desde tanto tiempo, y usted les dice, mira, yo quiero venderlos, y ellos te van a emitir una respuesta. Normalmente deberían emitir esa respuesta dentro de los 15 días siguientes a que tú hiciste la solicitud, y en esa respuesta ellos te van a decir, queremos readquirirlo, y vendrá el procedimiento para la readquisición, o ellos te liberarán ese derecho de preferencia. En ese oficio ellos te liberan el derecho de preferencia, y ya consignando ese oficio al registro, cuando tú vayas a hacer la venta, allí sí vas a poder entonces materializar la venta con un tercero. Esto es importantísimo, mucha gente lo desconoce, ya yo lo he vivido en nuestra oficina INMOGB en varias oportunidades, y hemos asesorado a nuestro cliente y le hemos dado el apoyo suficiente, la asesoría, la compañía, la tramitación ante los organismos correspondientes para obtener, en estos casos que nosotros hemos tenido, siempre les han dado esta liberación del derecho de preferencia y se ha podido realizar la venta del inmueble a un tercero. Pero fíjense lo importante que es, ustedes tienen que leer los documentos. La mayoría de la gente no lee los documentos porque son muy largos. Sí. Entonces, son muy largos. Y entonces, es fastidioso muchas veces leer. Sí, no, y eso es muy enredado. Sí. Bueno, si ustedes no lo quieren leer y es muy enredado, usted siempre tendrá a alguien en su familia, un abogado que lo pueda leer, le pueda dar este apoyo, o en vista de que usted está queriendo vender esa propiedad, usted tendrá su asesor inmobiliario de confianza para que entonces él le lea su documento, su departamento legal, y le pueda dar esta orientación. Nosotros en INMOGB, por supuesto, que estamos a la orden para atenderlos. Entonces, hablando ya de lo que es el terreno privado y el terreno que no es privado,
Yo creo que allí ya tenemos ese concepto bastante aclarado y les hemos despertado a ustedes la inquietud, la curiosidad de buscar sus documentos de propiedad. Pero vamos a la segunda parte del tema de hoy. Entonces vamos a ver la cédula catastral y el certificado de empadronamiento. Inclusive, yo ayer estuve buscando información en la página web de la Alcaldía de Valencia y cuando vamos a hacer ese trámite están juntos. Dice certificado de empadronamiento y cédula catastral, pero hay unos detalles que son diferentes. Entonces voy a dejar nuevamente a Vicente para que él les converse sobre la diferencia entre uno y el otro y el requisito esencial de cada uno de ellos. Bueno, como dice Gisela, el trámite sí es uno solo porque dice algo así, o sea, solicitud de inscripción o actualización de cédula catastral y o certificado de empadronamiento. Correcto. Porque es que en esencia es prácticamente lo mismo, es el mismo certificado o el mismo documento. La diferencia es que la cédula catastral es un comprobante o un documento que emite el municipio para registrar un terreno. Básicamente, un terreno que es lo más susceptible de ser una propiedad debidamente registrada. Porque estamos hablando de terrenos ahorita, pero la cédula catastral aplica para todo tipo de bienes inmuebles. Sí, correcto, pero hablando de terreno, es el terreno. Lo básico es por el terreno. Entonces, ¿qué pasa entonces la cédula catastral puede ser de un terreno, pero si la persona realiza o construye ahí una bienhechuría, llámese una vivienda, un local comercial, un galpón, claro, debe cumplir con los requisitos ante el ente municipal para poder tramitar su permisología y una vez obteniendo todos los pasos y lo que otorga el municipio, entonces con eso elabora el documento de esas bienhechurías y luego las agrega en esa cédula catastral. Entonces, muchas veces vemos que en la cédula catastral hay unos datos registrales del terreno solamente. Correcto. Pero ya cuando se incorpora eso, entonces aparece el terreno y aparece construcción y los datos registrales correspondientes. Entonces, eso es lo ideal, así, ese es el deber ser. Eso es el deber ser. ¿Qué ocurre cuando la persona construyó en un terreno que no es suyo, que puede ser del municipio o de un ente público? Bueno, simplemente la persona no va a cumplir con los requerimientos de la alcaldía porque no puede tramitar un permiso de construcción sobre un terreno que no existe. Porque precisamente para tramitar un permiso de construcción debe ser propietario de un terreno. Entonces, al no tener ese terreno, no puede tramitar el permiso, entonces tiene que irse por la vía del título supletorio. Y entonces el certificado de empadronamiento es el documento o el comprobante parecido a la cédula catastral, pero va a registrar la bienhechuría. O sea, va a ser la cédula catastral de la bienhechuría. Y para ello lo que va a requerir es ese título supletorio debidamente evacuado y protocolizado. Y en el caso, del terreno es el documento de compra. Entonces, esas son las variables para cada caso. Entonces, queremos decir, resumiendo. Entonces, por decir que tienes la cédula, el certificado de empadronamiento de un terreno, de una bienhechuría que construiste en un terreno ejido. Correcto. Entonces, es así. Tienes eso allí. Pero no puedes tener cédula catastral. Suponte tú que estás interesado en adquirir ese terreno, entonces vas a la alcaldía y hay unos procedimientos para poder, y un tiempo, que exige la alcaldía para de estadía en ese terreno, para poder gestionar la compra al municipio de ese terreno. Entonces, cuando la persona cumplió con todo y el municipio le vendió el terreno, entonces debe hacer un procedimiento para que ese certificado de empadronamiento
o sea, la persona va e inscribe el terreno, ¿no? El terreno que acaba de ser adquirido porque el municipio se lo vendió. Pero esa cédula catastral o ese certificado de empadronamiento que tenía ya previo debe incorporarse a ese registro de cédula catastral, en el cual van a eliminar el certificado de empadronamiento y entonces la bienhechoría entra ya como parte de la cédula catastral. Bueno, resumiendo un poco y haciendo la distinción, ¿verdad? Concretando esto, decimos, la cédula catastral, el requisito esencial de la cédula catastral es tu propio documento de propiedad debidamente registrado. Correcto. La mínima unidad para poder tramitar una cédula catastral es un terreno, que es lo que estaba diciendo Vicente, ¿verdad? A partir de allí, bueno, después de un terreno vamos a registrar, pues si es una casa, pues cualquier otro tipo de inmueble a partir de ahí, pero la mínima unidad viene siendo un terreno. Requisito esencial, el documento de propiedad registrado. ¿Dónde se tramita? Se tramita en la alcaldía, en la dirección de catastro, ¿verdad? Generalmente las alcaldías, dependiendo de dónde estén, pueden tener una taquilla única, eso es muy variable dependiendo de la ubicación de este municipio. Cuando nos vamos entonces a la otra parte, que es el certificado de empadronamiento, es muy similar a la cédula catastral, pero solamente se refiere a la bienhechoría, a la construcción. ¿Y por qué? Porque el terreno donde está construido o levantada esa construcción o bienhechoría no es propio. Correcto. No es propio, es lo que dijimos antes. Es un terreno ejido o es un terreno de cualquier nivel del Estado o de cualquier ente gubernamental. Por lo tanto, lo que verdaderamente te pertenece es la construcción. Como dijo Vicente, esa construcción tú la tienes que avalar con algún documento, tú tienes que llevarle a la alcaldía algún documento. ¿Cuál es el documento que le puedes hacer a esa construcción que tú levantaste sobre un terreno que no es privado? Un título supletorio, ¿no? Entonces tú levantas ese título supletorio, lo vas a evacuar ante un tribunal y ese título supletorio, ojo, luego lo debes registrar. Para que tenga valor ante terceros debes siempre registrarlo. Ese título supletorio, en el caso del certificado de empadronamiento, es el requisito esencial. Correcto. Lo que Vicente decía entonces al final es que llega un momento que cuando una persona tiene 10 años, de acuerdo a la ley de la regularización integral de tenencia de la tierra, en su artículo 50, ellos establecen que si tú tienes ya un tiempo, aproximadamente de 10 años, en ese terreno, ya tú podrías solicitar esa prescripción adquisitiva, ese derecho de que te vendan a ti el terreno. Va a depender, si tú tenías ese terreno adjudicado, va a depender de cómo fue que tú obtuviste ese terreno. Pero ya pasados los 10 años, tú puedes empezar a hacer las gestiones para que ese ente te pueda dar a ti el derecho real de propiedad. Si tú logras después de hacer esa tramitación que te lo den, entonces, bueno, felicitaciones. Ahora sí eres dueño de una propiedad privada, ¿verdad? Porque ya tú tienes tu construcción a la cual le hiciste un título supletorio y ahora también eres dueño de la tierra. En ese caso, entonces vas a ir nuevamente a la dirección de catastro para que te actualicen. Van a sustituir ese certificado de empadronamiento con ahora vas a tener la cédula catastral de ese terreno con esa bienhechoría porque ya tú tienes el título supletorio y te va a aparecer las dos cosas. Entonces fíjense lo interesante de toda esta situación, de todos estos detalles que desde nuestro punto de vista deben ser conocidos por las personas y no lo conocen. Importante, las cédulas catastrales, tanto la cédula catastral como el certificado de empadronamiento, también deben ser leídas muy bien. Correcto. Porque ellas tienen muchos datos allí y Catastro hace observaciones sobre aspectos legales del inmueble. Muchas veces allí hay ciertas notas que ponen para que se condicione el inmueble. Por decir, hay cédulas catastrales que te las dan o te las emiten con la aclaratoria que son para realizar una corrección para un documento de aclaratoria. Entonces el inmueble todavía no lo puedes vender, porque la cédula que te dieron te están diciendo que tienes que corregir algo en los documentos y que esa cédula catastral te la están emitiendo para eso. Y luego que corrijas, registres esas correcciones, te actualiza la cédula y actualiza, entonces ahí ya puedes. Como en el caso del procedimiento de mensura que hemos referido, correcto, donde se
hizo su cédula catastral y decía válida solamente para procedimiento de mensura, no válida para venta. Entonces había primero que hacer ese procedimiento de mensura ante la alcaldía. Una vez que emiten el oficio donde ya está todo aprobado por la alcaldía, entonces se registra, y con este documento registrado uno viene y hace su actualización y ahora sí se emite la cédula catastral válida para venta. Y también cuando hay un conflicto en un inmueble, por decir, viene una persona, por decir, o sea, hay un inmueble que hay un litigio, entonces uno de ellos quiere vender, de los litigantes quiere vender así, a juro, pues, el inmueble. Entonces viene otra persona, el otro interesado, el otro litigante, y puede ir a catastro y llevar la documentación del litigio que tienen, si es que es un proceso judicial o algo, y eso lo agregan al expediente. ¿Para qué? Para que se prohíba que la cédula catastral pueda ser utilizada para registrar cualquier otro tipo de venta o de operación. Entonces, eso sale reflejado muchas veces en ese, o sea, por decir, el que quiere venderse la tira de vivo y va y saca una cédula catastral porque es uno de los dueños, ¿ok? Pero en las observaciones te va a salir de que existe una prohibición por una cuestión, y entonces ya por ahí se paraliza cualquier tipo de operación. O sea, esas cosas también salen reflejadas en la cédula catastral. Bueno, fíjate. Para proteger la propiedad. No me ha llegado ninguna así con ese caso, pero ya lo sé. Sí. Por eso siempre hay que aprender. Fíjense. Por ejemplo, más que todo es en las sociedades de mi inmueble. O sea, somos dos personas, entonces, bueno, nos peleamos. Entonces, yo voy a vender, o sea, entonces voy para allá y listo. Y hago mi aclaratoria y entonces impido que el otro me vaya a fregar. Bueno, casos de casos. En el mundo inmobiliario vemos muchas cosas. Sí. Lo importante siempre es entonces estar alerta, estar observador, leer los documentos, asesorarse bien. Tenemos que asesorarnos, busquemos a nuestro asesor de confianza. Cada quien sabe lo suyo. Los asesores inmobiliarios, los arquitectos que están dedicados a este mundo, los abogados que estamos también involucrados con el mundo inmobiliario, somos las personas indicadas para poderles ofrecer a ustedes esta información. Un profesional que esté ligado con el mundo inmobiliario. No piensen que solamente ofrecer un inmueble en venta es porque soy propietario y ya. No, no, no. Ustedes tienen que conocer muchas cosas y si no las conocen, buscar a quien les haga conocer, les asesore y les haga el trabajo más fácil. Bueno, yo creo que ha llegado el momento por el día de hoy de concluir nuestro video. Por supuesto, no sin antes recordar nuestras formas de contacto. Vicente. Mi contacto telefónico 0424-403-6206 y por Instagram @bdayuto, B de Vicente, Dayuto, así pegadito todo, @bdayuto. Perfecto. Yo, Gisela Barroeta, 0424-491-4461, la cuenta de Instagram giselabarroeta.imogb. También tengo un canal en YouTube que se llama igual, giselabarroeta.imogb, y tengo una cuenta corporativa, imogb.imogurmet. Son todas las formas en que nos pueden contactar. Nuestra oficina, IMOGB, está ubicada en el Centro Comercial Industrial Henry Ford, en la avenida Henry Ford, cerquita de la Alcaldía de Valencia. Aquí los vamos a atender pues con toda la amabilidad, con un cafecito y bueno, con todas las ganas de compartir información y darles una buena atención. Les recuerdo entonces que somos IMOGB, tu inmobiliaria gourmet. Hasta la semana que viene, jueves 9:30 de la mañana, con otro tema interesante. Con el favor de Dios. Amén.